Un tiempo con Dios para meditar todo el día. La fe de Dios. Y leemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, versículos 20 al 24. Y dice la palabra de Dios: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Por eso, la fe de Dios. Un relato que nos muestra cómo Dios habla acerca de Israel como una analogía con la higuera. Y dice que no halló fruto, no dio fruto nunca a Israel. Solamente lo externo, lo exterior, el fariseísmo, mostrando cómo alardeaban de hacer, pero realmente en su corazón no estaba conectado con su boca, ni con su manera de vivir. Y el Señor, cuando habla y dice que nunca nadie coma de ti fruto, estaba diciendo que nadie coma lo que brota de ti, de lo externo de tus hojas, ni de lo interno de tu fruto, porque en ti no hay fe. Y cuando ellos ven que realmente esta higuera, literal, hablando de la planta, se seca, pero Dios estaba dando un principio espiritual, entonces Pedro dice: mira, wow, realmente sí sucedió lo que tú dijiste, tu palabra se cumplió. Jesús le responde: tengan la clase de fe de Dios, la fe de Cristo. Y hay una diferencia que quiero que entendamos a nivel espiritual o a nivel bíblico, teológico, que necesitamos entender. Dos cosas totalmente opuestas, diferentes. Y una es tener fe en Dios y la otra es tener la fe de Dios. El mundo tiene fe en Dios y tal vez ese Dios puede estar cambiado por una D minúscula, porque todo el mundo tiene un Dios. El mundo idolatra lo que cree que le sirve. Todos tienen dioses. Dioses que dice la Biblia que teniendo ojos no ven, manos no palpan, pies no caminan. Todo el mundo busca a alguien a quien adorar. Todo el mundo busca algo a lo cual se pueda aferrar, creyendo que eso le va a llevar a tener una mejor vida. De ahí surge tanta astrología, tanta hechicería, tanta brujería, adivinación, porque el mundo no ha querido entender que solamente hay un Dios y un mediador. Entonces busca lo que cree, lo que le conviene para poder hacer que su fe sea real, según ellos. Eso es tener fe en Dios. Todos tienen fe en Dios. De hecho, si tú preguntas cualquier tipo de religión, le preguntas: ¿tú tienes fe en Dios? Todos dicen sí. Si tú entras a cualquier lugar de mala muerte y de cosas fuertes, inclusive el sicariato se encomienda supuestamente primero a Dios antes de cometer sus ilícitos. Fe en Dios, supuestamente todo el mundo la tiene, pero tener la fe de Dios, no todo el mundo la tiene. Es totalmente diferente. Y dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. También he explicado cómo esta es una traducción mala de la Reina Valera, porque la traducción original dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Yo tengo que acercarme a Dios creyendo que Él es real. Esa es la fe de Dios.
Cuando vemos Nueva Traducción Viviente, dice la palabra de Dios, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Nuestra fe es premiada no solo por decir que tenemos fe, sino por vivir bajo esa fe, de modo que si alguno está en Cristo, no es yo decir que creo que Dios existe, sino que con mi vida vivo lo que Dios dice para que yo muestre que Dios sí existe. Porque si yo digo que Dios es real, tengo que mostrar con mi vida que Dios es real. Dos cosas distintas, tener fe en Dios y tener la fe de Dios, la fe de Cristo. Si hay alguien lleno de fe, nos muestra Jesús en su humanidad, cómo reprendió, cómo levantó de los muertos, cómo sanó a los oprimidos por el diablo, cómo anduvo haciendo bienes, porque tenía esa fe de Dios, aún en su humanidad. Y vemos cómo aún a los discípulos les decía en varias oportunidades, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo voy a lidiar con ustedes? Jesús estaba mostrando cómo tener fe en Dios, en su Padre, y cómo en su humanidad, Él despojándose de su divinidad, sí podíamos operar en esa clase de fe que solo Él nos puede dar. Por eso dice Romanos 10:17, así pues la fe es por el oír continuamente, necesito a diario escuchar a Dios, la palabra de Cristo. Así pues la fe, la clase de fe de Cristo, es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Y continuamos con el versículo 23 que nos quedamos en el encabezado. Respondiendo Jesús le dijo, tengan la clase de fe de Dios. Versículo 23, porque de cierto, a la verdad, está diciendo, les digo que cualquiera persona que tenga esta clase de fe, que dijere a este monte, está hablando de una dificultad, sea cual sea la dificultad, esos montes que se ponen frente de nosotros y que no nos dejan avanzar y que para cruzarlos nos va a pasar días, nos va a tocar esfuerzo, nos va a tocar luchas, nos va a tocar tener herramientas que no poseemos y tenemos que ir a buscarlos a otro lado. Piensa en tener que cruzar un monte solo o sola, es difícil, a veces es imposible porque habrán ríos, habrán animales, plagas, cosas. Es lo mismo que nos está enseñando aquí el Señor, porque de verdad les digo que cualquiera, no importa, que dijere a esa dificultad, a ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Mira el orden que da la palabra de Dios. Cualquier persona que tenga esta clase de fe, la fe de Cristo, dice de verdad, de cierto les digo, que cualquiera que dijere, hablare, no pensare, no se quedara en la casa ahí creyendo que Dios habita en todos lados, no se quedara en la casa creyendo que no necesito buscarle, porque Dios tiene que venir a mi vida y bendecirme. No, eso no es lo que está hablando la palabra. Dice que cualquiera que dijera a este monte, hable, quítate y échate en el mar. Es que sí que es difícil decirle a un monte que se quite y se eche en el mar. Pero cuando empezamos a tener la fe de Cristo, esa clase de fe de Dios, entendemos que no son mis palabras las que tienen poder, recordemos que son las palabras de Dios puestas en mis labios las que tienen el poder. Y no solo es hablar, decir, declarar. Esta palabra decir significa hablar, declarar la palabra de Dios. He hablado, no decretar, no arrebatar, no nos corresponde, pero declarar es hablar lo que Dios dice. Cuando hablo otra cosa, eso sí no es declarar. Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón. 1, hablo. 2, no dudo. Y 3,
sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Todo, inclusive mi oración de fe cuando nazco de nuevo, Romanos 10, si yo lo hablo, pero no creo que ese monte de pecado, de infierno que me espera, puede ser quitado y puede traer la salvación Dios a mi vida. Si solamente lo hablo con las palabras, pero no con mi corazón, igual nunca voy a ser salvo. Por eso una oración de fe no salva a nadie. Pero cuando la hago con mi corazón, sí. Versículo 24, por tanto, un conector. Por tanto, de lo que venimos hablando, les digo que todo lo que pidieres orando, ¿cómo se pide? En oración. No se pide mentalmente, no se pide en la droguería, no se pide en la fama. Se pide al Padre de las luces en quien no hay mudanza ni sombra de variación. A nuestro Padre del cual de Él viene todo lo bueno, pero orando, en oración. Y cuando le pido orando al Padre, creo que lo recibo y viene lo que le estoy pidiendo a Dios, que está conforme a su buena, agradable y perfecta voluntad. Hay dos cosas importantes aquí que quiero resaltar y hay varias más, pero el tiempo no nos da. Y hay dos cosas, y es que nuestra fe, la fe de Cristo, esa clase de fe de Dios, tiene dos cosas implícitas importantes, y una es la autoridad y la otra es la dependencia a nuestro Padre Celestial, creyendo que Él es la única fuente de bendición. Dice, si alguno habla y dice, quítate y échate en el mar, en el nombre de Jesús, eso es autoridad. Pero lo segundo dice que todo lo que pidieres orando, me habla de comunión. Me habla de estar conectado a Dios, de ser templo del Espíritu Santo, más vosotros sois. Me está hablando de ser parte de la familia de la fe. Me está hablando de que soy parte, de que tengo un apellido. No he conocido a la primera persona que tenga nombre y no tenga apellido. Significa que viene de una familia. Un hijo de Dios también tiene un apellido, se llama hijo de Dios. Por eso debe habitar dentro de una familia, dentro de una iglesia local, dentro de una casa de oración. No hay hijos sin apellidos, no existen. Así que concluyo con esto. Nosotros sacamos con autoridad la incredulidad, la duda, pero recibimos con fe lo que Dios tiene para nosotros. Oremos. Padre hermoso, gracias por esta hermosa mañana. Gracias por este tiempo con Dios para meditar todo el día. Gracias por enseñarnos acerca de esa clase de fe tuya. Mostrarnos la importancia de tener fe en ti para salvación, pero también de tener esa clase de fe que tu Hijo nos vino a mostrar en su humanidad. Como esa clase de fe es la que hace que muchos montes en nuestra vida se puedan quitar, no porque lo hagamos nosotros, sino porque es tu poder, es tu palabra y es esa cobertura especial que pones en nosotros y que a través de nuestra fe podemos confesar para poder recibir. Padre, tú nos enseñas que sin fe es imposible agradarte, porque es necesario que cada vez que nos acercamos a ti creamos que tú existes y que eres galardonador de los que te buscamos, Dios. Gracias, y concluyo esta oración, Padre, igual que el padre de este muchacho endemoniado que oraba y decía, ayúdame en mi incredulidad. Y hoy oro también, Dios, para que nos ayudes en nuestra incredulidad. Ayúdanos a que nuestra fe no falte, Dios. Ayúdanos a que podamos ver las cosas como tú las ves. Ayúdanos a caminar de una manera distinta y ayúdanos a entender que separados de ti nada podemos hacer. Más ahora, Dios, cuando vemos todo lo que está pasando en este mundo y vemos lo que se está viendo, Dios, allí en esta tierra que tú escogiste, Dios, en
en el lugar donde pusiste tus ojos, Dios, desde un inicio en Israel. Gracias, Padre, por este precioso tiempo, Dios, por tu palabra y por tu bendición, por esa fe que nos enseñas a llevar en nuestra vida. Te amamos y te bendecimos, Padre, dejamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.